Hola, soy César Martínez de su canal Excel Entemente y hoy vamos a hacer un cálculo de un traslape de fechas de inicio y terminación de contratos en una hoja de vida. Eh, en Colombia le llamamos traslape a esto y es que, por ejemplo, tenemos aquí una experiencia laboral, una fecha de inicio y una fecha de terminación. Aquí, con ventanas, domicilios, estamos terminando el contrato el 30 de abril del 2022. Pero antes de que termine el contrato, esta persona ya empezó un contrato en celulares limitada, porque empezó el 3 de febrero del 2022, por cuanto hay un traslape, es decir, trabajó un periodo comprendido entre el 3 de febrero y el 30 de abril del 2022. Y esos días hay que calcularlos. Aquí pues ya los identificamos con el cálculo que realizamos y el ejercicio pues ese es el que tenemos que realizar, que es identificar dónde hubo el traslape y los días de traslape. Aquí al final tenemos un ejercicio de dinamización básicamente que lo que estamos haciendo es resumir lo que encontramos en la tabla, pero no es este el centro del ejercicio. El centro del ejercicio es realmente calcular los días de traslape y qué empresa con qué empresa se traslapó. Entonces ya con eso, digamos que vamos a la parte lógica. La parte lógica es que aquí tengo una experiencia laboral y aquí tengo otra experiencia laboral. Entonces, en esta no hay traslape porque tengo una fecha inicial y una fecha final que no se cruzan con la fecha inicial de un segundo contrato o de un siguiente contrato y por consiguiente no se cruza con la fecha final. En términos lógicos, pues lo que sucede es que si tomamos como referencia la siguiente fecha o la última fecha inicial o el segundo trabajo, para que quede claro, la fecha inicial del segundo trabajo es mayor que la fecha inicial del primer trabajo. Y la fecha inicial del segundo trabajo es mayor que la fecha final del primer trabajo. ¿Cuándo hay traslape? Miremos el segundo ejemplo. Fíjense que aquí lo mismo, tengo un contrato inicial y otro final, perdón, un contrato y otro contrato, con su fecha inicial y su fecha final. ¿Cuándo hay traslape? Miremos la parte lógica, miren acá. Hay traslape, bueno, hay dos condiciones que se tienen que cumplir para que haya traslape. La primera es que tomemos como referencia la fecha inicial del segundo contrato. Y es que la fecha inicial es mayor que la fecha inicial del primer contrato, que es esta primera condición, check, verdadero. La segunda condición, que es la fecha inicial del segundo contrato, es menor o igual que la fecha final del primer contrato, que es esta condición. Si las dos condiciones se cumplen, verdadero por verdadero da verdadero. Eso es básicamente como la prueba lógica que tenemos que realizar. Vamos al ejercicio. Entonces vamos a realizar la prueba lógica, pero digamos para guiarnos voy a poner acá las entidades en la primera columna como guía, porque digamos que no hace parte del ejercicio y, o de la prueba lógica. Y esta misma columna donde tenemos las entidades, pongámosla en fila. Entonces la envolvemos en una función en fila que es básicamente la protagonista de este ejercicio. Y la ponemos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos uno a uno a comprobar las fechas de celulares limitada, por ejemplo, la fecha de inicio con la fecha de inicio de la misma fecha y así con cada una de las entidades. Y con la segunda condición, la fecha de inicio con la fecha de terminación, fecha de terminación, fecha de terminación de cada una de las entidades para que cumpla la condición. Entonces formulemos, miren. Igual, eh, primero asignemos los nombres y para eso vamos a utilizar la función let. Vamos a asignarle nombre a la columna de ingreso, de fechas de terminación y como vamos a hacer una comprobación por sí misma y por la fecha de terminación, vamos a transponerla o ponerla en fila y ponerla en fila. Entonces miremos. Asignemos el nombre de la fecha de ingreso, pongámosle fecha ingreso
que es esta columna, definimos el rango, y fecha, terminación, punto y coma, y entonces con el mouse definimos el rango de la fecha de terminación. Entonces esta columna se llama F ingreso y esta F terminación. Ahora la vamos a transponer o poner en fila en la parte superior al interior del cálculo. Entonces tomamos fecha ingreso, pero esta fecha de ingreso la vamos a llamar fecha ingreso pero en fila. Entonces fecha ingreso en fila, punto y coma, que es esta fecha de ingreso, es decir, fecha ingreso, que es esa columna que tomamos de las fechas de ingreso iniciales, esa envuelta en la función en fila, que es nuestra protagonista. Entonces tenemos fecha ingreso y en fila de fecha ingreso. Punto y coma, llamemos a fecha ingreso en fila. A ver cómo nos va. Fecha ingreso. Nos quedó como complicado el nombre realmente. Fecha ingreso fila. Y cerremos. Si nos sirve, pero voy a simplificar un poco el nombre. Voy a dejar solamente aquí ingreso, terminación. Entonces, ingreso en fila. Entonces esto es en fila del ingreso y dejemos ingreso en fila acá. Y ahora sí, bueno, nos quedó perfecto. Ya tenemos el ingreso en fila. Estos son números, pero digamos que si lo comprobamos aquí con fecha corta, pues es realmente, fíjate que esta primera es la primera fecha que vemos acá. O sea, estamos bien, pero lo volvemos a dejar en el mismo formato. Listo. Ahora necesitamos transponer la fecha de terminación, ponerla en fila. Entonces vamos a decirle que terminación F mayúscula, que es en fila, y eso es básicamente el en fila de terminación, que es el nombre que representa las fechas de terminación. Y para comprobar que efectivamente está correcto, punto y coma, y llamamos a terminación en fila. Y cerramos la función let. Y aquí lo tenemos. Efectivamente se ven números, pero ya sabemos que son las fechas. Ya con esto, al Enter para organizar hacia abajo, abrimos la pestaña aquí de la barra de funciones para organizar mejor la fórmula. Ya tenemos asignados los nombres, ahora vamos por la prueba lógica. Y voy a ponerle ese nombre, prueba lógica. Si se acuerdan cuál es la prueba lógica, miren, la prueba lógica era que voy a abrir y cerrar el primer paréntesis de la primera prueba lógica por la segunda prueba lógica. La primera prueba lógica lo voy a verbalizar para que lo recordemos, que es la fecha de ingreso tenía que ser mayor que la fecha de ingreso transpuesta, que es la que nos va a representar la fecha de ingreso inicial. Y la fecha de ingreso tiene que ser menor o igual a la determinación, pero en este caso terminación, pero en fila, que es la transpuesta. Ahí cumple las dos condiciones. Lo que yo espero con las dos condiciones es que me arroje un valor en la que coinciden las dos condiciones, que es donde están el ingreso mayor que el ingreso inicial y el ingreso menor o igual que la fecha de terminación del siguiente contrato. Entonces voy a llamar a la prueba lógica dentro de la función de let y enter. Aquí efectivamente se ve que ya se identificó, pero verifiquemos. Y para verificarlo, digamos que, y acotar un poquito la explicación, démoslo por entendido, esta segunda prueba lógica vamos a comprobarla. Y para eso vamos a poner esta primera columna
esta primera columna con la fecha de ingreso para que nos quede súper claro que está acá. Y en la parte superior vamos a poner en fila, para que coincida con la formulación, la fecha de terminación. Entonces acuérdense que la fecha de ingreso tenía que ser menor o igual a la fecha de terminación. Entonces miremos dónde está el 1, donde la fecha inicial, que es el 3 de febrero del 2022, que es esta fecha de celular limitada, es efectivamente menor o igual a la fecha de terminación de venta a domicilios, de menor o igual a la fecha de terminación de venta de domicilios. Entonces aquí ya identificamos a través de la prueba lógica dónde está el traslape. Ya lo siguiente realmente es mucho más sencillo, al enter para poner aquí debajo de la fórmula, y es calcular los días de traslape, que es básicamente restar a la fecha de finalización, la fecha de ingreso, y luego multiplicarla por este 1, que es, entonces, digamos que días de traslape, que es básicamente punto y coma, días de terminación traslapados menos días de ingreso. Aquí le vamos a sumar un 1 menos el ingreso más el 1 por el ejercicio del traslape. Es decir, como hay dos fechas juntas en la fecha del traslape, se tiene que correr una fecha, por eso le sumamos un 1, punto y coma. Y, bueno, punto y coma no, porque esto es la resta. Esta resta es un resultado que luego tenemos que multiplicar. Lo multiplicamos por la prueba lógica. Por la prueba lógica. Punto y coma, llamemos a días t. A ver qué nos da. Entonces, punto y coma. Punto y coma, llamamos a días t. Y aquí ya tenemos el resultado que realmente queríamos obtener, y era el de tener el número de días de traslape. Digamos que para que se vea fácilmente cuáles son los días, yo tomo, bueno, podemos hacer aquí, control E, y en formato condicional, aquí en la pestaña inicio, formato condicional, resaltar las reglas que son mayores que, pongámosle mayores que 0, y aceptar. Y aquí quedan identificadas, efectivamente. Vamos a dejar esto, vamos a limpiar un poquito esto, ya lo entendimos, limpiemos un poquito esto. Tenemos aquí ya identificadas las fechas de traslape. Lo siguiente es simplemente restárselas al total de los días que identificamos de la experiencia laboral. Y si queremos un resumen, realmente esto es una dinamización, una desdinamización. En el canal hay un video de cómo desdinamizar datos. Voy a tratar de hacerlo de una vez y espero no dañar el video por tratar de hacerlo de manera improvisada, pero saquémoslo. Como el centro del ejercicio no es este, es decir, el centro del ejercicio es este, es decir, ya lo podemos dar por terminado, pero miremos cómo se ve, digamos que agrupados los valores. Es decir, lo primero que vamos a hacer es tomar este valor y vamos a concatenarlo con un ampersand y separado por un guión, o sea, comillas y, comillas y un guión y un ampersand también. Control C. Aquí no alcanzo a explicarlo detalladamente, les recomiendo vayan al video donde está el ejercicio de desdinamización. Y este lo voy a concatenar, voy a copiar este operador porque voy a unir este con, ahora este, vamos a ponerle el numeral y control V, lo vamos a pegar con el guión y lo vamos a pegar con los valores y el numeral. Aquí ya tenemos, vamos a darle un enter para que vean qué es lo que está pasando ahí. Ya tenemos concatenados los valores, la columna con
con la fila superior y el contenido de los valores uno a uno, es decir, se va a repetir el número de valores que hay al interior de la matriz. Y lo que vamos a hacer es, entonces, hay un salto de filas en cada celda y queremos que quede debajo cada uno de los valores, y para eso entonces vamos a vincular a través de unir cadenas un delimitador que va a ser el asterisco, que nos va a delimitar luego el salto de las filas, y mantenemos el separador de columnas porque este es el separador de columnas, que es el guión, va a operar como separador de columnas, y en unir cadenas unimos todo y lo dejamos en un solo reglón donde se ve acá que queda el separador de columnas y el asterisco nos separa las filas, de tal modo que al envolverlo en dividir texto nos divide efectivamente este texto, punto y coma, y el delimitador de columnas es el guión, y el delimitador de filas que está acá es el asterisco, y lo cerramos y le damos enter. Aquí ya tenemos los valores desdinamizados. Ahora vamos a utilizar la función LED para que nos sea más corta la desdinamización, porque vamos a organizar ahora. Entonces vamos a asignarle LED, vamos a asignarle un nombre a esta operación, digamos que es desdinamización, y si lo llamamos aquí desdinamización, cerramos LED, lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar por la matriz es desdinamización, punto y coma, y vamos a ordenar por elegir calls de desdinamización, la columna 3, que es donde están los valores, para que me los organice de manera descendente. Entonces elegir calls, salimos de elegir calls, punto y coma, y ahora estamos en ordenar por, y le vamos a decir que -1 descendente. Y a esta función le vamos a decir ordenar. Ordenar, le vamos a dar el nombre al interior de LED y llamamos ordenar, a ver cómo nos quedó. Okay. Ordenas, pero es ordenar. Y ordenar, cerramos. Listo, aquí quedó organizado. Como son solamente los 4 primeros valores los que tienen valores, aquí puedo yo, digamos que tomar, ordenar. Tomamos ordenar, punto y coma, las primeras 4. Y listo. Y aquí tenemos el ejercicio completado, más largo de lo que tenía proyectado. Y espero que les sirva para el cálculo de sus traslapes cuando vayan a hacer sus selecciones de personal. Lo único que hay que hacer aquí es restar a los totales el valor de los traslapes y les va a coincidir sin problema. Bueno, gracias, chao. Por favor, suscríbanse. Nos vemos, chao.